Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre la Benelli TRK 251, que es mi moto. Ya antes comparamos la 502X, que cuando vino Mauro, la comparamos junto con esta. Por ahí les voy a estar dejando el video si no lo han visto para que no se lo pierdan. Y bueno, esta vez vamos a hablar de la Benelli TRK 251, que es la mía, ¿sí? ¿Qué tal ha salido la moto? ¿Cuántos kilómetros llevo con la moto? El tema de repuestos, qué tan cómoda es. Todas esas preguntas voy a estar respondiéndoselas acá, ya que me las han pedido mucho por Instagram y por YouTube. Entonces voy a responderle esas preguntas el día de hoy. ¿Qué tal me ha salido la moto? Yo ya llevo con la moto año y medio aproximadamente. La moto es modelo 2023. eh, Me ha salido muy bien en cuanto a comodidad y todo eso, pues a mí me parece que es una moto muy cómoda. Obviamente ya de pronto rutas o trayectos de más de 6 horas ya pues obviamente ya cansa bastante, pero pues para eso hay otro tipo de implementos que uno les puede comprar, como los neumáticos o pues si alguien sabe o en su ciudad hay esa gente que de cojinería y eso, pues se le puede poner más cómodo, pero a mí me parece que así está bien. Eh, Sensaciones de manejo, la moto es muy cómoda, la sensación de manejo es muy chévere. No les voy a mostrar de pronto una ruta el día de hoy porque pues ya hay muchas en el canal, pueden ir a verla. Tema de trocha, asfalto, ¿qué es mejor? Esta moto es más de asfalto, aunque en trocha, si la trocha no es muy pesada, pues responde muy bien la verdad. También pues yo uso normalmente unas llantas, perdón, sellomatic iba a decir, eh, doble propósito. eh, y pues en destapado va bien. Lo que pasa es que de pronto en destapado ya muy pesado es un poco complicado porque topetea, o sea, topetea muy rápido. Sí, entonces de pronto un hueco, ¡pah! Siente así, pues da hasta dolor, le duele a uno que no es la moto. ¿Cuántos kilómetros tiene? Ya ahorita les muestro. Eh, bueno, y temas de repuestos, pues a mí me parece que la marca es pues medianamente bien, se podría decir. Yo he tenido algunos repuestos, pues que buscar algunos repuestos y la verdad no he tenido mucho problema. Ahorita estoy buscando un repuesto que ahorita les voy a mostrar que es el cubrecadena, es una parte del cubrecadena, se partió en un accidente que tuve hace poco y pues lo busqué por todas partes y no lo encontré. Se tarda un mes en traerlo, pero para mí un mes no es mucho tiempo comparándolo de pronto a otros repuestos de otras marcas. Y pues el tema que es un repuesto que de pronto no es tan concurrido de que lo pidan, supongo yo, aquí en mi ignorancia diciendo eso. Por ejemplo, también una vez me tocó cambiarle el disco de bobinas a eso de los 27.000 kilómetros, el embobinado, y eso lo conseguí, llamé literalmente a dos tiendas y en la segunda tienda lo tenían y me lo mandaron súper rápido, me llegó en 2 días y lo reparé, entonces súper bien. Temas de garantía, pues nunca tuve problema con la moto, no he tenido problemas hasta el momento, he tenido accidentes fuertes, tuve en noviembre del año pasado tuve un accidente muy fuerte, pero pues yo siempre soy de los que dice que para una moto así es mejor tenerle siempre sus barras, sus defensas, todo. Y pues bueno, la mayoría de veces ha recibido el golpe de las defensas, ahorita les muestro cómo están todas malucas. Eh, en el primer accidente que tuve se partió un espejo, pues y los iba a pedir los originales, los encontraba súper fácil, pero preferí comprar unos que son abatibles por el tema de la trocha y eso, que a mí me gusta andar siempre en trocha. Los compré mejor abatibles y los Handsaber pues les compré otros de otra marca, no recuerdo muy bien la marca, creo que por acá está Rockstar, y pues me han salido súper buenos. ¿Qué otra cosita? No, pues más nada, una base de una exploradora, pero son cosas muy sencillas que ya no tienen que ver con la moto, más bien son como accesorios, pero pues nada.
Voy a traerlos más de cerca porque está haciendo mucho viento y me da cosa que la cámara se me caiga. Y bueno, los voy a tener aquí más cerquita porque es que me da miedo que la cámara se me caiga. ¿Qué equipamiento le tengo yo a la moto? Pues sinceramente, como no viajo muy seguido así tan lejos, pues simplemente tengo un Tamba que aquí es donde cargo el dron. Cuando no saco el dron, pues simplemente llevo pues el impermeable, las cosas que necesite más a la mano. Y tengo las alforjas delanteras y pues el maletero que es con el que viene la moto de fábrica. Y pues nada, bueno, les voy a mostrar, por ejemplo, lo que se dañó, que yo les dije que se me demora un mes en llegar, es este coso. Ahí yo lo remendé como pude, perdón ahí, pero lavé la moto y enseguida me metí en una trocha. Pero bueno, es eso. Por acá les voy a mostrar el kilometraje real que tiene la moto al día de hoy con un año y medio, lo poco que la he sacado. Tiene 35.786. Ese es el kilometraje que yo le sacaba a la moto al día de hoy. Y otras preguntas frecuentes que me hacen, la moto es muy tragalona, es económica. Pues para mí es muy económica. Sinceramente yo siento que la moto es muy económica. Yo creo que también depende mucho del piloto, de la altura, del viento, de muchas cosas. Hay muchos factores en los que para mí eso pues obviamente tiene que ver. Pero pues a mí sinceramente la moto me parece muy económica. Eh, y pues nada, lo que les decía. Ah, y por acá les iba a mostrar también los aruñoncitos que tiene. Por acá, esos son de las caídas que he tenido. Y pues nada, la moto para mí ha sido muy buena. La marca pues también, pues siempre me gustó Benelli. De hecho, como lo dije en el anterior video, la moto de mi sueño es la Benelli TRK 502X, que es la que tiene Mauro, que gracias al parcero, le mando un saludo. La manejé hace poco, hice unas pruebitas de manejo, por ahí están en el canal, ya les había dicho en el principio del video. Y pues nada, mi gente, a ver, ¿qué más? Que no se me escape nada. ¿Cuánto le he sacado a la moto en una recta? Sí, le he sacado 125, pero pues yo sinceramente no soy de correr mucho. Soy más de disfrutar, más de andar despacio. Cuando se puede, de vez en cuando la apoyo, pero pues sinceramente yo soy más de andar suave. Y pues nada, mi gente, cualquier inquietud, cualquier duda me pueden escribir aquí, sino en mi Instagram que va a estar apareciendo por acá. Igual es travesía-motera. Por ahí me pueden escribir cualquier duda, inquietud, si quieren saber algo más de la moto que yo les pueda decir, pues con mucho gusto les voy a estar informando. Y bueno, mi gente, entonces, no siendo más por el video del día de hoy, pues esta es la moto. Eh, Espero que les haya gustado, le den like, se suscriban, lo compartan, ya saben, cualquier duda, inquietud, en serio, de verdad. Pues yo no soy un mecánico, pero pues les puedo hablar sobre la experiencia que he tenido en mi moto. Me pueden preguntar ahí en Instagram o aquí en la bandeja de YouTube también me pueden hacer cualquier tipo de preguntas que yo les voy a estar respondiendo con todo el gusto del mundo en base a lo que yo sé, ¿sí? Yo no soy mecánico, como les digo, yo de mecánica no sé ni siquiera cambiar una llanta, porque sinceramente no sé nada, pero pues voy aprendiendo poco a poco cositas y pues nada, mi gente. Entonces, espero que les haya gustado, vuelvo y les digo, compártanlo, suscríbanse, que no les cuesta absolutamente nada y nos vemos en un próximo video, moteros. Chao, chao.